Bueno, hola amados, nos volvemos a ver. Tiempo que no los veía. Eh, es un privilegio siempre y es una gran responsabilidad. Eh, Solo quiero que prestemos atención a lo que dice la palabra del Señor y podamos abrirle el corazón a Dios, ¿verdad? Eso es lo importante. Es no tanto quién lo hace, sí, aunque bueno, debe tener buen testimonio, pero es la palabra de Dios la que nos va a hablar. Ella misma es la que nos ministra y es el Espíritu Santo el que nos convence. Eh, ¿Alguna vez usted se ha preguntado cómo ve el Señor la iglesia donde usted se congrega? A veces, cierto, esas preguntas surgen, quizás alguno nunca se ha hecho esa pregunta, esta es la oportunidad. Empieza a preguntar, oye, sí, Dios, ¿cómo ve la iglesia donde yo me congrego? ¿O cómo ve Dios las iglesias de la ciudad? ¿Usted se ha hecho esa pregunta? Hay una pregunta más interesante. ¿Cómo ve Dios su vida dentro de la iglesia? ¿Usted se ha hecho esa pregunta alguna vez? Nosotros a veces solemos preguntarnos más, Señor, ¿de dónde vendrá el pan de cada día, cierto? Pero preguntas como estas son muy importantes y por eso vamos a meditar en uno de los mensajes que el Señor dio a la iglesia en Sardis. ¿Qué libro? Apocalipsis. Vamos a mirar Apocalipsis capítulo 3. Sardis es una iglesia que el Señor reprocha y desaprueba. El mensaje a la iglesia de Sardis es el mensaje, consideramos, más duro juntamente con el de la Odisea. ¿Ustedes han leído los mensajes a las iglesias? Y si no, esta noche usted se va inquieto y, ay Dios, y a ver, ¿y qué le dijo a las otras iglesias? Para que podamos entender mejor qué Dios estaba entregando a cada iglesia. La iglesia en Sardis, ubicada en una de las provincias de Asia Menor. Sardis era una ciudad muy importante de aquella época, era una ciudad muy rica. Sus habitantes eran ricos. O sea, quizás algunos dijeran, ay, qué rico Armenia ahora como Sardis, porque Sardis tenía ríos que hasta de las mismas minas sustraía pepitas de oro y todos sus habitantes eran enriquecidos. Estratégicamente la ciudad estaba muy bien ubicada, era una fortaleza, básicamente, que detalles que vamos a ir mirando más adelante. Por ahora vamos a mirar qué mensaje dio el Señor a la iglesia en Sardis. Vamos a leer capítulo 3 del versículo 1 al versículo 6. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás como. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cómo a veces comprender a Dios, cierto? Su misericordia, que después de que nos da un tiempo de misericordias, de mimos, un mensaje que si de pronto le dijéramos hoy a Dios, oh Dios, háblame, y Él nos sale con Apocalipsis 3, quisiéramos, ay no, otra palabra mejor, ¿qué tal el Salmo 16? ¿Cierto? Ay, tus cuerdas cayeron en lugares delitos, ay sí. Pero este mismo mensaje representa la misericordia de Dios. Así que hemos titulado esta enseñanza como ¿tienes nombre de que vives? ¿Tienes nombre de que vives? Bueno, solamente vamos a arrancar allí. El Señor hace un enunciado en esta carta
para describirse a sí mismo. No voy a detallar mucho en el enunciado, sino que vamos a ir más a lo que fue el mensaje como tal para la iglesia. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. El ángel se refiere ¿a quién? Al pastor de la iglesia. Por varias razones. Una de ellas, los ángeles no fueron ordenados al ministerio de la iglesia a servir, ¿cierto? Y porque la palabra ángel en sí representa mensajero de las buenas nuevas. Entonces sabemos que está hablando de quién es el mensajero de las buenas nuevas en una congregación. El pastor es el encargado de predicar el mensaje del evangelio. O sea que se está dirigiendo ¿a quién? Al pastor de la iglesia. Y le está diciendo quién es él, el que tiene los 7 espíritus de Dios. 7 en la Biblia representa plenitud, perfecto o completo. 7 espíritus de Dios que pudiéramos entenderlo como la plenitud. Él tiene la plenitud de Dios. Cualquier cosa que le falte a una iglesia está en Cristo Jesús. ¿Listo? Así lo resumimos. Y las 7 estrellas, según Apocalipsis, por acá está, 1:20, representa a los pastores de las iglesias de Asia Menor en este caso, en las manos del Señor. Entonces eso es la autoridad del Señor Jesucristo, el señorío de Jesucristo sobre los pastores de toda aquella región. Y como sabemos todos, de todas las iglesias. Porque Cristo es la cabeza de la iglesia, hermanos. Él es el Señor. Nosotros solo somos el cuerpo y nosotros deberíamos hacer lo que la cabeza nos dice que hagamos, ¿cierto? Si usted se mueve para aquí o para allá es porque su cabeza le dice qué hacer. ¿Qué tal que no? ¿Cómo sería nuestra vida? Bueno, algo así se ve. Entonces vamos a mirar como primera medida formas en que una iglesia tiene nombre de que vive pero está muerta. Formas en que una iglesia tiene nombre de que vive pero está muerta. Lo primero que vemos es que son iglesias que buscan reconocimiento sin importar la naturaleza de sus actividades. Vamos a ir leyéndolo en el texto, cómo lo vamos interpretando. Buscan reconocimiento sin importar la naturaleza de sus actividades. Entonces dice el Señor en el mismo versículo 1, parte B, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. La palabra obras que aparece allí traduce en el griego ergón como yo conozco tu labor o yo conozco tu trabajo o también puede ser conozco tu esfuerzo u ocupación. Entonces se está refiriendo a lo que en mis fuerzas yo hago. Entonces, mira lo que el Señor le está diciendo a la iglesia de Sardis. Yo conozco en lo que te esfuerzas, ¿sí? ¿Y en qué te esfuerzas? Que tienes nombre de que vives y estás. Uno de los problemas de la iglesia de Sardis era que todas sus fuerzas las concentraban, las ocupaban en aparentar tener vida. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Ellos se ocupaban en crear una buena fama para la iglesia, un renombre. Mire, cuando la palabra dice que tienes nombre, quiere decir que así lo reconocían los mismos miembros de la iglesia de Sardis y quizás otros. Entonces era una iglesia que se concentraba en mostrar y se esforzaba y quizás se trasnochaba y quizás trabajaba y pensaba que todo esto lo hacía para Dios, buscando ¿qué? Tener fama, tener reconocimiento. Y bueno, uno se pregunta, ¿eso será una motivación correcta para una iglesia de Jesucristo? Pero lo más tremendo es que en el día de hoy las iglesias, muchas iglesias, están trabajando fuertemente por esto. Están trabajando fuertemente por
tener la mejor música. ¿Saben que yo le escuché a un hermano que al principio grabó tantas canciones que sé que Dios se las dio, tan lindas, tan del Espíritu Santo, que llevan a santidad, que llevan a piedad? Una vez le preguntaron a él, hermano, ¿usted qué piensa de que los cristianos escuchen música secular? Y la respuesta fue esta. La verdad es que no tienen razón, porque la música que los cristianos hoy en día preparan no tiene, digamos, menosprecio frente a la música del mundo. Y yo escuché esa respuesta y a mí me dolió en el corazón, hermanos, porque eso no es una respuesta. Los músicos y los salmistas cristianos entonces están trabajando por hacer buena música que le guste a los jóvenes y a Dios. Entonces, iglesias que están muertas se están concentrando en querer dar vida a través de sus esfuerzos. Programan conciertos, eventos, hasta fiestas. No es mentira. Hay iglesias que, haga de cuenta usted entrar a cualquier discoteca del mundo, solo que Salta para Cristo salta, pero el resto, su música, sus luces, su ambiente, es hasta oscuro, hermanos. Iglesias que solo quieren tener fama de que son avivadas, de que son grandes, que incluso se quieren tragar a las iglesias pequeñas con todas las cosas que hacen, que supuestamente son para Dios, pero que solo tienen nombre nomás, que puede ser reconocida por muchos cristianos de toda la ciudad o de todo el país, pero que el Señor, ¿cómo los ve? ¿Sabe qué es lo sorprendente de esto? Que la palabra muerto tiene una raíz que viene de cadáver. O sea, los ve muertos, pero ¿cómo? Como un cadáver ahí, como seco, huesos, que tiene que ver con toda la parte de la estructura, no tiene nada. Usted puede mirar derechito para allá. No hay nada delante de la presencia de Dios en estas iglesias. Lo tremendo es ver que sus mismos miembros se convencían de que estaban vivos. Y yo he escuchado a muchos cristianos en diferentes iglesias. Véngase para mi iglesia, que allá eso es bueno. Eso allá ponemos películas. Eso allá salimos con los jóvenes de picnic los sábados. Eso allá nos tomamos de vez en cuando una cervecita, porque eso no hace daño, si es una o dos. Y promueven cosas, hermanos, que uno sabe. No están conformes, no están de acuerdo a la vida que el Espíritu de Dios da. Y el Señor dice, ustedes tienen nombre de que viven. Ustedes pueden ser reconocidos por el mundo entero. El nombre de su iglesia se puede escuchar en China, en Japón, en Corea, en lugares donde usted no se imaginaría. Pero Dios no las reconoce como iglesias vivas. Bueno, vamos a mirar qué dice el versículo 2. Sé vigilante y afirma las otras cosas están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Otro subpunto que podemos ver de una iglesia que tiene nombre que vive pero está muerta es que se invierte poco tiempo a las obras ordenadas por el Señor. Vamos a volverlo a mirar. Se invierte poco tiempo a las obras ordenadas por el Señor. Detallemos. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Quiere decir que no todo lo que ellos hacían el Señor lo desaprueba. Habían cosas que Él les está diciendo que concéntrense en eso. ¿Qué cree usted, hermano? Que el Señor nos diría como iglesia, concéntrense en eso. La oración, el ayuno, ¿cierto? ¿Qué el Señor nos diría, concéntrense en qué? Estudio de la palabra. De una vez publicidad para los discipulados en el FOD. Hermanos, ¿qué más nos diría el Señor?
ayudar a los hermanos necesitados, el amor los unos a los otros, el huérfano. Y mire que el Señor les dice, afirma, esa palabra afirma significa volverse resueltamente en dirección. Entonces son iglesias que empiezan a abandonar la oración, el ayuno, el congregarse, el reunirse para llenarse de muchos eventos, de muchas fiestas, de muchas cosas. Y poco a poco no se han dado cuenta que están como muertos, muertas. Y el Señor dice, como dando una oportunidad, ¿cierto? Ve y vuélvete en dirección a lo que yo quiero. Alguien decía que hay muchas formas de morir espiritualmente. Por ejemplo, no vayas a culto, no ores, critica todo lo que el pastor hace, habla mal de todo el mundo, no sirvas en la iglesia, no participes de lo que se hace en la iglesia. Y muchas otras, en las que a veces empezamos a caer. ¿Y empezamos a qué? A descuidar. ¿Y qué empieza a ver al Señor? La iglesia solo de fachada, de nombre. No hay iglesia allí. Vamos a mirar un tercer punto. Y es cuando no hay evidencias de vidas transformadas. Vamos a ver que una iglesia tiene nombre de que vive, pero está como muerta. Cuando no hay evidencias de vidas transformadas. Antes de seguirlo mirando, hermanos, todos nosotros estamos en un proceso de regeneración, ¿cierto? Un proceso de santificación. Creo que el fruto finalmente se va a ver. Pero yo les digo, a mí me da mucha tristeza, todavía no puedo con eso. Cuando me toca ver hermanos, sobre todo pastores, sobre todo gente que está al frente de las iglesias, tan llenos de orgullo, tan prepotentes y que tratan tan mal a las ovejas. Me ha tocado ver, ¿cierto? Eventos donde de pronto no hay amor, no hay amabilidad. Incluso no hay amabilidad hacia el pueblo de Dios y hay muchos aprovechamientos. A sus ojos Sardis se veía como una iglesia perfecta. El Señor le dice, yo no he hallado tus obras perfectas. ¿Ellos qué creían? No, nosotros estamos bien. Es más, todo lo que hacemos está bien. Y de verdad, si nosotros le preguntamos a muchos hermanos de pronto donde sus iglesias se concentran en todo menos en lo que deben de hacer, ¿cómo se sienten ellos allá? Felices, avivados, plenos, completos. Ahora sí conocieron a Cristo. Ahora sí no dejan a Cristo y una cantidad de cosas. Ellos no van a poder reconocer esto porque solo Dios conoce y solo Dios pesa los corazones. Ahora, podemos pensar en iglesias aún que oran, que ayunan, porque también sé que hay iglesias así, que buscan a Dios, que animan a vigilias, que animan al pueblo a orar o a leer la palabra o a congregarse. Pero a pesar de eso, puede suceder que aún haciendo esas obras podamos estar muertos en vida. Dice Segunda de Pedro, por favor, miremos un momentico, ¿qué dice Segunda de Pedro? Capítulo 1, versículo del 5 al 10. Lo vamos a leer ahí si usted tiene su Biblia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe y a la virtud y al conocimiento y al dominio propio y a la paciencia, a la piedad, afecto fraternal y al afecto fraternal, añadirle ¿qué? Amor. Luego dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan,
No os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Entonces, hay evidencia en algunas iglesias que de pronto se muestran muy grandes o hay muchas cosas, aunque sean pequeñas, pero tienen muchas actividades. Y es que si sus miembros no están viviendo el Evangelio de Cristo en su carácter, en sus vidas, sino que es como una religiosidad, ¿verdad? Se acostumbran, nos acostumbramos. Nos acostumbramos a ir a la iglesia, nos acostumbramos a orar, nos acostumbramos a cantar. Solo hay costumbres. Pero ¿qué está pasando con esa forma de tratar a los demás? ¿Qué está pasando con esa forma de dirigirme al otro? O de amar al hermano, o de tenerle misericordia, ¿cierto? O de tenerle paciencia. ¿Qué está pasando dentro? Por eso dice que añadamos a nuestra fe una fe virtuosa. Una fe que cuando la persona hable de Cristo, uno diga, qué delicia escuchar a esa persona, no porque conozca mucho de Biblia y tenga mucha ciencia, sino porque sus palabras son como adornadas de gracia por su conducta. El Señor dijo que nosotros somos la sal de la tierra. Sazonamos. Así debe ser. Así que un cristiano que esté vivo, de verdad, no se conforma con, digamos, lo que haya logrado en Cristo Jesús en su carácter. Cada día busca más, cada día vive más, cada día se somete más, eso debería ser. Recordemos que en 1 Corintios 13, el Señor a través de Pablo dice, y bueno, ¿y yo qué me gano si doy mi cuerpo para ser quemado y no tengo? Y a veces podemos incluso vestirnos de todas esas obras, algunos porque las descuidan, otros porque hacen esas obras, pero ¿qué está pasando adentro? Nada. Miremos el ojo del Señor cómo conoce todas las cosas. Y Él le dice al pastor de esta iglesia, el mensaje es, ustedes tienen nombre, fama de que viven, pero ustedes están muertos. ¿Qué le faltaba entonces a estos hermanos en Sardis? El fruto del Espíritu Santo. Nada más y nada menos. Fruto, hermanos, que solo puede dar una persona si ha nacido de nuevo. Ya lo vamos a mirar. El Señor dice en Efesios capítulo 2, 1 y 2, que cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo. La muerte espiritual siempre va a hacer referencia a una vida de vanidad. ¿Sabe qué pasaba? En Sardis, como el pueblo era un pueblo tan rico, era un pueblo orgulloso, como a veces dicen, orgulloso de ser quindiano, orgulloso de ser paisa, orgulloso, algo así. Sardis se sentía orgulloso de ser sardiniano, no sé cómo se le diría, sardiniense. Ellos se sentían orgullosos. Y si usted le decía, hey, tú eres malo, no lo reconocían. Ustedes saben que uno de los problemas más grandes que hemos notado que hay en la gente del Quindío es eso, no reconoce que es malo. Yo he tenido conversaciones con taxistas, uno ahí tratando de compartir el evangelio, uno ahí animado, de querer dar esperanza, quizás el Señor lo salve, quizás el Señor traiga vida. Y uno les empieza a hablar del pecado y no, pero no, pues no lo veamos como pecado. Siempre le dicen a uno, no lo veamos como tan grave, es que también exageran las cosas. La mayoría de quindianos, mire hermanos, nosotros que la mayoría somos quindianos, ¿cierto? Tenemos ese problema. Y vaya cuando el Señor nos tiene que llevar a quebrantarnos y a decirnos que eres malo. ¿Cómo nos cuesta? ¿Cómo nos cuesta aceptar? Sardis era así. La iglesia de Sardis era así. Por eso podemos ir entendiendo que ese mensaje de allá
Es el mismo mensaje para nosotros. Pero ¿qué era peor aún? ¿Qué era peor aún? Que se había levantado una iglesia en Sardis y los de la iglesia de Sardis se seguían viendo a sí mismos como buenos. Por eso nunca nacieron de nuevo. Por eso no nacían de nuevo. Por eso el Señor tenía que decir, ustedes tienen nombre de que viven, porque ustedes se creen buenos. Y creernos buenos no nos ayuda, hermanos. Creernos buenos es un obstáculo, es un tropiezo. La palabra de Dios dice que éramos enemigos de Dios cuando Él decidió amarnos. Puede ser duro aceptar esa realidad, pero bienaventurado el pobre que la recibe. Amén. ¿Qué debe hacer una iglesia que está a punto de morir? Vamos otra vez a Apocalipsis. ¿Qué debe hacer? El Señor le dice a esta iglesia lo que debe hacer. Dice el versículo 3. Acuérdate pues, ¿de qué? De lo que has recibido y oído, y guárdalo. ¿Qué recibió Sardis del Señor? A ver, pensemos. ¿Qué cosa? El Evangelio. ¿Qué llevaron los hermanos cristianos que fueron esparcidos por el mundo? La palabra de Dios. ¿Qué habían olvidado ellos? El Evangelio de Jesucristo. ¿No se le hace como... ¿Dónde hemos oído eso nosotros? Iglesias que no predican el Evangelio de Jesucristo. Y sabe que Pablo solo tenía un anhelo y era predicar a Cristo y a este crucificado. ¿Cómo gusta el Cristo resucitado a muchas personas, cierto? Ay, el resucitado me da las bendiciones, yates, barcos y una cantidad de cosas. ¿Y el crucificado? Es el mismo. El Evangelio de Jesucristo se concentraba en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, que obviamente implicaba su resurrección. Claro, esa es la esperanza del cristiano. Por eso podemos ser cristianos. Por eso tenemos esperanza. Pero usted y yo conocemos cabalmente o entendemos a plenitud la obra de Cristo crucificado. ¿Saben que a veces no? Porque yo creo que nosotros vivimos muy oprimidos sin ser necesario. Si nosotros entendiéramos, creyéramos, es eso que Cristo llevó toda acta de decreto que nos era contrario. Yo creo que nuestro carácter y nuestra llenura de Dios sería tan especial. O cosas que a veces no son fáciles de vencer, ¿cierto? Hay luchas contra cosas en el alma, contra pecados generacionales, ¿cierto? Y nosotros heredamos y cada vez heredamos los peores y etcétera. Pero hay un Dios que es mayor que todas esas cosas, que en la cruz del Calvario murió por nosotros. Y ellos habían olvidado ese mensaje para concentrarse en qué. ¿Qué mensaje darían en la iglesia de Sardis? 3 pasos para ser rico con la Biblia. ¿Se imagina? Puede ser. El caso es que ellos habían olvidado. Y el Señor quiere decirle a la iglesia, para que no mueran, vuelvan al mensaje del Evangelio. Usted lo está comiendo, usted lo está meditando, usted lo está anhelando. A mí me sorprende un hombre que lleva 25 años en el ministerio predicando de Cristo. Y él dice, llevo 25 años, no me canso de predicar a Cristo, cada vez quiero predicarlo más, cada vez me doy cuenta que menos lo conozco. ¿Imagina eso? Una fidelidad. Y hay muchos siervos así, fieles. Su mensaje de hace 50 años en ministerio es Cristo, pero Sardis había olvidado esto. Porque a veces, bueno, no, es que yo ya me leí este pedazo de Juan, pasemos la hoja. Ah, no, este también ya me lo leí, pasemos la hoja. Hermanos, el Evangelio de Jesucristo es lo que nos fue entregado a usted y a mí. Y dice, guárdalo.
atesóralo. Y luego le procede el Señor a decir, y arrepiéntete. Ese es el paso 2 también, o es de las cosas que Dios quiere, arrepentimiento. ¿A cuánto les gusta el mensaje del arrepentimiento? Con honestidad. Aleluya por esos hermanos que les gusta. A veces no es fácil el mensaje del arrepentimiento. Porque hay muchos, otra vez arrepentirnos. Yo pensé que yo ya me había arrepentido. Pero realmente una de las cosas que siempre vamos a encontrar en las amonestaciones del Señor es que Él mismo, el que tiene los 7 espíritus de Dios, le dice a las iglesias, arrepiéntete, vuelve al camino, cambia de dirección. Por donde vas, no es. También le escuché una vez un testimonio a una pastora que decía que llevaba 30 años sirviéndole a Dios, una pastora. Y se subía a un avión, se bajaba y ya estaba abordando el otro porque tenía que ir a servir, la sierva del Señor, la más sacrificada y la más usada. Y después de 30 años el Señor le dijo, yo nunca te he conocido a ti. Nunca has hecho mi voluntad. ¿Te imaginas después de 30 años? ¡Qué misericordia tan grande! Que yo no sé si nosotros aguantemos 30 años para tenerle paciencia y misericordia a alguien. Y ella dijo, yo no conocía al Señor, yo dejé el mensaje que sí nos fue ordenado enseñar. Cambio de dirección. Y cuando uno escucha estas palabras, ¿qué producen en ti? Porque hermanos, arrepiéntete tiene conectado una advertencia del Señor para esta iglesia. Dice, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Vendré sobre ti con misericordias y cuerdas de amor. Vendré como. ¿Cómo llega un ladrón a una casa, hermanos? Nosotros no sabemos cuándo nos va a caer un ladrón, ¿cierto? Ellos se van por allá a planear y bueno, lo que sea, pero nosotros no sabemos cuándo nos van a caer. Más, cuando más despistados nos encontremos, caen los ladrones. Y Sardis, la ciudad de Sardis, los habitantes de Sardis y los miembros de la iglesia de Sardis entendían bien eso, porque aunque ellos tenían la ciudad ubicada en una colina, y digamos que ser penetrada por otros ejércitos no era fácil. ¿Quién iba a subir por allá con sus guerreros y con sus caballos de guerra? Era difícil, ¿cierto? Y era una ciudad que también era fortificada, como casi no tenían platica los pobrecitos, eran comerciantes, esa gente, mejor dicho, sobra de plata, tenían la ciudad fortificada. Pero Ciro, el que aparece en la Biblia, ¿ustedes han leído Ciro? Por ahí hay unas profecías en Isaías 45 acerca de Ciro, cumplimiento en Daniel también, cuando Ciro entra a gobernar de parte de Dios. Ciro logró penetrarlos, logró sorprenderlos porque había una especie como de quebrada, difícil de escalar, pero el hombre se la escaló con sus guerreros y allá les cayó y les trajo destrucción. Entonces cuando el Señor les dice, los sorprenderé como ladrón en la noche, ellos sabían la historia de su ciudad. Y no solo esto, en el año 17 después de Cristo, hubo un gran terremoto que acabó con la ciudad de Sardis. Para ellos fue toda una sorpresa. Cuando Él les dice, si no velas, vendré sobre ti. Si no velas, ¿qué significaba? Si no prestas atención a lo que te estoy diciendo. Si descuidas el mensaje que te estoy entregando a través de tu pastor. Que el pastor también estaba implicado. Hermanos, el pastor también está implicado. Así hay muchos pastores también, hermanos, queriendo tapar con actividades la propia muerte espiritual que tienen. Tristemente, sus adulterios, sus ganancias deshonestas, sus trampas y una cantidad de cosas. Esto no se escapa al ojo del Señor. Esto es una advertencia que el Señor entonces les dice, mire, arrepiéntase, para que yo no tenga que venir
porque estamos acostumbrados a pensar que Dios es tan bueno que no va a pasar nada. O a veces vemos estas iglesias que no son tan piadosas, hacer cosas tan desagradables para el Evangelio, tan deshonrosas para el Señor Jesucristo, aunque ellos creen que están bien. Y usted las ve y pareciera que nada malo les pasa. Y usted dice, no, Señor, pero pues no es porque uno le desee el mal, pero uno dice, pues ellos se creen que están muy bien, porque como aparentemente todo les sale bien. Pero mire, el día que el Señor quiera, les cae por sorpresa. Y bueno, que a usted y a mí nos robe un ladrón humano a la final, pero que venga el Señor Jesucristo como ladrón sobre una iglesia. ¿Sabe qué es lo más triste de Sardis? Sardis como iglesia desapareció. Parece ser que muy poquitos atendieron a esta exhortación. Hoy en día Sardis no existe. Hay una pequeña colonia ahí, algunos que fueron de esa ciudad por generaciones, algo muy pequeño, pero la ciudad rica, la ciudad fuerte, la ciudad orgullosa de sí misma, desapareció. Y esto es preocupante también por nuestra ciudad, hermano. Porque en nuestra ciudad hay muchas iglesias cristianas, ¿a usted no le parece? De norte a sur, de oriente a occidente, esto está lleno de iglesias. Usted voltea una iglesia, hay otras que son ahí juntas, están pegadas. Hay muchas iglesias cristianas. Uno diría, oiga, qué poco de cristianos hay en la ciudad de Armenia. ¿Por qué no se ve cambio? ¿No le parece que debería haber un cambio si hay tanto cristiano? Iglesias que el Señor ve muertas, hermano. Dice el versículo 4. Mira este mensaje tan lindo. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Hagamos un ejemplo. ¿Qué tal que nosotros fuéramos la iglesia de Sardis, todos los que estamos aquí? Y el Señor dijera, tienes unas pocas personas. ¿Cuánto cree usted que sería ese número? Poquitas, ¿cierto? Y si el Señor, digamos, que nos dejara ver las pocas, sería asombroso, de aterrador, ¿cierto? Es un ejemplo, no estoy diciendo que nosotros seamos Sardis. ¿Y qué tal? Pero Dios sabe que busca el Señor despertar en nosotros. Cuando Él dice vigila, eso le está diciendo a la iglesia, despierta. Está como dormida usted, como allá, llena de cosas, como vamos de bien, de nada nos pasa, tan bueno, tan lindo Dios, es que Dios es tan bueno, Dios es tan fiel conmigo que a mí nada malo me pasa. Entonces al que le pasa algo malo, Dios no es fiel. No, no conocemos a Dios, no entendemos a Dios. Bueno, y dice, tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, gente que había nacido de nuevo, que había sido vestida de Cristo y que sin importar los años y que sin importar el entorno, honraba a Jesucristo. Y no nos podemos seguir trayendo las cosas de afuera para dentro de la iglesia. Tenemos que guardar, ¿qué? Las vestiduras que Dios entrega, vestiduras limpias, santas, como hijos de Dios, amados, dice la palabra. Andarán conmigo porque son dignas. Esa palabra digna quiere decir que en una balanza, acá está la palabra de Dios y aquí están las prácticas de la palabra de Dios. Entonces está equilibrada y el Señor le llama a esas personas, ¿son qué? Dignas, viven la palabra de Dios. Dios siempre tiene remanente. Dios tiene personas que le aman. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Esto se lo está diciendo a los que no tienen las vestiduras blancas. Y nadie puede tener vestiduras blancas si no nace de nuevo, hermanos. Por eso dice, el que venciere, alude al que me busque, al que crea en mí, al que yo vista.
Dice, no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Esta es una seguridad grande que Dios da al que ha nacido de nuevo. Y termina diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Tenemos nombre de que vivimos, hermanos? ¿Cómo se ve usted? ¿O cómo lo ve el Señor? ¿Sabe que a veces le huimos a esas preguntas porque nos da como miedo darnos cuenta? Pero ¿acaso acá Dios nos está mostrando como bueno, como misericordioso, como dador de oportunidades? ¿No es Él el que tiene los 7 espíritus que pueden dar vida a la iglesia muerta? ¿No está en sus manos todas las cosas? ¿No tiene Dios acaso el poder y la capacidad de hacer nacer de nuevo una persona, de vivificar una persona, de que ya no vivamos de apariencias ni nos engañemos a nosotros mismos, sino que realmente amemos a Dios, busquemos a Dios? Todos la luchamos, hermanos. Hay días en que uno levanta, hay días que no. Pero Dios sigue siendo el mismo. Él es la fuente. Él es la esperanza de gloria. No nos amó porque usted y yo hoy amanecimos bien y mañana no. Él nos amó porque quiso amarnos. Él tiene el poder. La pregunta es, ¿nos arrepentimos hoy? ¿Qué está muriendo en ti, hermano? ¿Qué hay que afirmar? No afirme antes de que muera. Antes de que la mortandad ya no solamente haga parte de su vida, sea su vida. ¿Qué tiene que afirmar? ¿Qué hemos descuidado en la presencia del Señor? ¿O en qué nos estamos concentrando delante del Señor? ¿Has dejado el Evangelio? ¿Ya no te deleitas en Él? ¿Ya no le encuentras gracia? Hermanos, no permitamos que delante de un Dios tan grande perdamos esa oportunidad de poder y de su misericordia. Para terminar, quiero leerles un texto en Isaías 37. Es un texto que el Señor dio a su pueblo en Israel. Yo creo que lo marqué mal, espera, yo miro. No es Isaías, es Ezequiel. Perdón. 37:12 dice así. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra, Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. ¿Quién lo hace? ¿Quién lo dice? ¿Quién lo quiere? Usted debe quererlo. Por eso lo invitar, vamos a orar. Quizás usted es una persona, pues Dios lo sabe, ¿verdad? Que ha nacido de nuevo, pero está como medio descuidado. Tengamos cuidado, hermanos. De pronto de pensar, tenemos nombre de que vivimos y de pronto el Señor está viéndonos muertos, secos, sin nada que ofrecerle a Él, porque si el Espíritu de Dios no está en nosotros, no tenemos nada que ofrecerle al Señor. O quizás usted es una persona que nunca se ha interesado realmente. Viene a la iglesia y de ahí no pasa. No hay hambre, no hay sed, no hay interés, no hay deseo de cambio, no hay deseo de transformación. Entonces, este mensaje es para todos nosotros. Señor, en esta hora venimos delante de ti con un clamor en nuestro corazón y con un deseo.
Y es no pasar por alto el mensaje que tú diste a la iglesia ubicada en Sardis. Hemos hablado históricamente, hace muchos años, Señor, que ellos ya no existen ni siquiera como ciudad. Padre, a veces nosotros estamos así. Hay iglesias en nuestra ciudad y en nuestra nación, Señor, ocupadas en esfuerzos humanos que nada aprovechan al Espíritu, que nada vivifican el Espíritu, muertos, engañando y siendo engañados. Es duro, pero es verdad. Hay otros, Señor, que han descuidado lo que tú nos ordenaste: orar, congregarnos, buscarte, adorarte, perseverar en la doctrina de los apóstoles, perseverar en el Evangelio de Jesucristo. Y se ha descuidado el ayuno. Algunos ya ni siquiera lo ven bajo la gracia como importante. Pero tú, Señor, conoces que todo esto fue ordenado para nuestro bien espiritual. Y si alguno de nosotros ha tenido pensamientos de no ir a la iglesia, de no ir más a los discipulados, de desistir, por cualquier razón, Señor, quizás engaños del enemigo. Si alguno de nosotros, Señor, está interesado en otras cosas, actividades del mundo, y descuidarte a ti, perdona hoy. Tu palabra es: acuérdate de lo que has oído y recibido y guárdalo y arrepiéntete. Queremos arrepentirnos, Señor, si te hemos dejado en alguna manera. Examínanos, oh Dios, como oró David en esta hora. Si hay cosas que afirmar, llévanos a volverlas al camino donde tú quieres, porque tú eres aquel que tiene los espíritus de Dios, la plenitud, el completo, el perfecto, el cabal, el que puede darnos vida donde hay muerte. Quizás hay áreas en nosotros, Dios, que no han sido transformadas, como diríamos algunos de nosotros, que no han nacido de nuevo, pero que en Cristo Jesús está el poder y la vida para nacer de nuevo, Señor. Nuestro carácter, nuestra conducta, nuestra forma de confiar en ti. A veces, Señor, reconocemos, somos muy carnales y te pedimos perdón. Somos muy circunstanciales, nos debilitamos fácilmente. Y hoy te queremos pedir perdón por esto, Señor, por debilitarnos, por no mirar el Evangelio de Cristo y confiar en Él y aferrarnos. Si no hemos mirado como interesante a Cristo y a este crucificado, perdónanos. Perdónanos por no querer soltar cosas que sabemos son de este siglo, son de este mundo y pasarán. Señor, tú nos llamas más que a un resisterio. Tú nos llamas a estar dispuestos. Tú nos llamas hoy a que Cristo sea la plenitud de todos y en todos. A eso nos llamas hoy. A eso estás llamando la iglesia de Aviva, porque tiene un nombre especial que tú le has dado, de avivar, de buscar a Dios, volviendo al fundamento que es Jesucristo. Solo volviendo a ti, Señor, solo volviendo a ti, somos levantados, somos resucitados. Tu Espíritu viene para dar vida, tu Espíritu sopla para dar vida a los huesos secos, Señor. Levántanos, levántanos. El trabajo pasará, los cartones y los títulos pasarán, el orgullo de lo que nos gloriemos pasará, pero el que se gloría en el Señor, el que confía en tu palabra, este no pasará, permanecerá y caminará contigo en vestiduras blancas. Y eso no nos lo queremos perder, Señor. Queremos andar contigo en vestiduras. Queremos una vida que sea digna delante de ti, porque en nuestra debilidad tu gracia será suficiente. Tu gracia nos cubrirá y tu gracia nos llevará de gloria en gloria por el Espíritu de Dios. Señor, hoy te rogamos que derrames más de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas.
Pídale usted al Señor. Derrama más de tu espíritu sobre mi vida. Derrama más de tu gracia y de tu perdón. Y perdona, Señor. Y hoy haya, Señor, ese poder de Dios en nosotros para determinar obedecerte a ti, Señor. Para determinar que nos levantaremos en Cristo Jesús y seremos de aquellos que no serán, que no pueden ser borrados del libro de la vida, que están asegurados en ti, porque son dignos. Espíritu de Dios, nos ha hablado tu palabra hoy, Señor, y te oímos. Dígale al Señor: te oigo. Yo no estoy sordo, te oigo, Señor. Rogamos, levante la iglesia para salir triunfante. Al que venciere, al que venciere. Y en Cristo Jesús somos más que vencedores. Yo le invito, póngase sobre sus pies, hermanos, y con amor, honestidad, humildad, vamos a cantarle al Señor. Quiero nacer de nuevo. Ábreme, Jesús, los cielos. Vamos a clamarle al Señor. Quiero nacer de nuevo. Ábreme, Jesús, los cielos, y derrama hoy tu dulce unción, renovando todo mi interior, y derrama hoy tu dulce unción, renovando todo mi interior. Clamemos a Él. Y derrama hoy tu dulce unción, renovando mi interior. Una vez más. Y derrama hoy tu dulce unción, renovando todo interior. Gracias, Señor.